¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de Node.js. Una vez visto el contexto general y el funcionamiento del editor REPL, vamos a empezar a profundizar en lo que se denomina el Node Core, el núcleo de Node, la API que nos provee con gran parte de la funcionalidad necesaria para construir aplicaciones Node. Esto es lo que nos va a permitir conocer los elementos clave de la API que usaremos a lo largo del curso. Como con todos los cursos, te remito a la documentación oficial de Node, a la que puedes acceder desde el enlace que tienes aquí en pantalla. Documentación muy detallada, a veces en ese lenguaje tan poco amigable propio de las documentaciones de la mayoría de los softwares y de programación, pero que es clave para profundizar en el conocimiento de cualquiera de ellos. Y en esta profundización en el núcleo de Node empezaremos hablando de los objetos globales. Porque Node cuenta con una serie de objetos que están disponibles para todas las aplicaciones que creemos sin tener que incorporar ningún módulo. En Node todos estos objetos se agrupan bajo el nombre de globales. Ya hemos usado algunos de estos objetos, por ejemplo, cada vez que hemos trabajado con require para incluir otros módulos en nuestra aplicación. Estábamos usando uno de estos objetos globales. Lo mismo cuando hemos usado console para hacer un log de mensajes a la consola. Pues muchos de estos objetos agrupados bajo la denominación de globales son claves en el funcionamiento de Node. Es cierto también que algunos de ellos actúan en la implementación subyacente de Node, en su sala de máquinas, y prácticamente no necesitamos hacer nada por nuestra parte para utilizarlos. Sin embargo, hay varios que sí tenemos que conocer en detalle porque nos van a ayudar a definir aspectos clave del funcionamiento de nuestra aplicación Node. En concreto, los tres que podemos ver aquí en el panel a la derecha. En primer lugar, el objeto global, porque a este grupo de objetos, incluido este global, se les llama globals, pero recuerda que hay también un objeto concreto que se llama global y que es el global namespace, el primero del que vamos a hablar ahora en detalle. En segundo lugar, el objeto process, que provee funcionalidades esenciales, como pueden ser envoltorios para los strings stdio, de los que también hablaremos muy pronto. Y también nos provee con funcionalidades para transformar funciones síncronas en respuestas asíncronas. Cuando hablamos de stdio nos referimos a la denominación que se usa en Node para los strings input-output de entrada y salida, que son clave en todos los lenguajes de servidor, como seguro que ya sabes. Y el tercero de los objetos globales del núcleo de Node, que vamos a ver más en detalle, es el de buffer, que nos provee con funcionalidades para almacenamiento y manipulación de datos crudos. Veamos entonces más en detalle el objeto global, que también es uno de los objetos del grupo denominado globales, pero recuerda que son cosas distintas. Si estás habituado a trabajar con JavaScript, el objeto global es similar al objeto window, que se aplica al navegador, por tanto en código del lado del cliente.
Los dos, tanto Windows como Object, nos proveen con acceso a propiedades y métodos globales, y a los dos no es necesario tener que referenciarlos explícitamente por el nombre cuando llamamos alguno de sus métodos o propiedades. Desde REPL podemos imprimir el objeto global en la consola utilizando console, que recuerda que es otro de sus objetos globales, su método log, y pasándole como parámetro global. Vamos a verlo funcionando en REPL y seguimos hablando de este objeto global. Veamos entonces en REPL lo que ocurre cuando pasamos el método log del objeto console y le pasamos como parámetro global. Aquí podemos ver el resultado. Lo que ha hecho ha sido imprimir la interface para todos los otros objetos globales de los que hablábamos antes. Aquí, por ejemplo, tenemos process y así todos los demás. También aparece al final información en detalle sobre el sistema desde el cual estamos ejecutando esta versión de REPL y por lo tanto trabajando con Node. Aquí tenemos, por ejemplo, Buffer, el otro objeto global del que hablaremos pronto. Resumiendo lo visto hasta ahora, global es similar al objeto window de JavaScript del lado del cliente, pero también hay ciertas diferencias clave, y no solo por los métodos y propiedades disponibles. La principal diferencia es que el objeto window en el navegador, en el cliente, es verdaderamente global por naturaleza. Esto quiere decir que si definimos una variable global en JavaScript del lado del cliente, va a ser accesible desde esa ventana, pero también desde cualquier otra librería individual. Esto, sin embargo, no pasa con Node. Si creamos una variable en el nivel superior del alcance de un módulo Node, si creamos esto, lo de global local es más sencillo de lo que parece, y nos referimos que si creamos una variable fuera de una función concreta, pues esa variable va a convertirse en global, pero solo para ese módulo en concreto, no para todos los módulos. Esa es la diferencia fundamental respecto al objeto window, en el cual esa variable estaría accesible para todas las librerías y no solo para aquella dentro de la cual se ha creado. Esto que acabamos de decir y que puede parecer muy teórico, no lo es. Sigue habiendo ese tipo de gente que se habitúan a copiar y pegar y dice, ¿y eso qué importa? ¿Para qué me vale? Bueno, pues algo tan sencillo como tener esto claro va a determinar el modo en el que tengamos que escribir posteriormente el código, o en su caso de entender el código que hayan escrito otros. Si no tenemos esto claro, pues no podremos entender nunca el código que tengamos delante. Es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver lo que pasa al objeto global cuando definimos una variable dentro, recuerda, de este objeto en concreto, que es un módulo global en REPL. Vamos a empezar entonces por definir una variable en el nivel superior, una variable fuera de cualquier función. Y ahora imprimimos global como hicimos antes. Tenemos que ver, aquí lo tenemos, esta variable como una nueva propiedad de global, pero del objeto global en concreto. Aquí aparece en la parte inferior.
Para otra interesante perspectiva de lo mismo, podemos asignar global. Voy a ver si podemos darle a esto para abajo. Vamos a asignar global a una variable, pero sin usar la palabra clave var. Vamos a poner, por ejemplo, gl igual a global. Y observa cómo aparece aquí la información y nos la ha asignado como una variable local con una referencia circular. Hablaremos de esto más en detalle en su momento. En definitiva, cuando los desarrolladores de Node hablan de contexto, realmente lo que están hablando es de distintos objetos globales de este tipo, que son independientes entre sí. Podemos entender mejor esto viendo uno de los ejemplos que creamos en el anterior video tutorial. Es el código con el nombre de preload.js. En este código accedíamos al objeto context al crear un nuevo objeto REPL personalizado. Este objeto context es un objeto global y cuando una aplicación crea un REPL personalizado existe dentro de un nuevo contexto, lo que en este caso significa, por tanto, que tiene su propio objeto global. El modo de evitar esto y usar el objeto global ya existente es crear ese REPL personalizado y configurar uno de sus parámetros de los que hablábamos en el anterior video tutorial, en concreto el parámetro useGlobal, como true. Por defecto es false, así que convirtiéndolo en true estaremos usando el mismo objeto global y no uno nuevo creado con el contexto. Por tanto, los módulos existen en su propio namespace global, lo que significa que si definimos una variable de alto nivel en un módulo, no está disponible en otros módulos. Para demostrar esto vamos a crear un sencillo código que vemos aquí en pantalla que contiene un módulo muy simple. Tiene una variable de alto nivel a la que llamamos valor global y dos funciones que lo único que hacen es configurar y devolver el valor. Además, en la función que devuelve el valor, para poder estudiar qué es lo que ocurre cuando se ejecuta, imprimimos el objeto global usando el método console.log que ya conocemos. Lo que nos va a servir este ejemplo es para mostrar cómo no podemos acceder a una variable de un módulo de alto nivel, como esta que tenemos aquí, desde otro módulo, incluso aunque deliberadamente lo intentemos. El archivo que veíamos hace un momento está guardado como mod1.js y lo he guardado en el directorio donde se encuentra instalado también Node.js por el tema de las rutas a los módulos de la que ya hablamos y que veremos más en detalle cuando estudiemos los módulos. De momento lo que vamos a hacer es entrar en Node. Y ahora vamos a utilizar require para importar dentro de esta aplicación el módulo que dijimos, el que creamos, que es mod1js. En definitiva, lo que intentamos ver ahora, que es que a pesar de haber importado este módulo y por lo tanto ahora poder utilizarlo, no podemos acceder a sus variables globales, que no son globales más que dentro del módulo. Lo probamos y vamos a empezar por configurar un valor. Recuerda las funciones que tenía, setGlobal, y vamos a darle cualquier valor, 23 por ejemplo, y ahora vamos a recuperar ese valor. Desde luego, al haber importado el módulo, sus funciones setGlobal y returnGlobal,
tienen que funcionar correctamente. Ahora se ha llevado a cabo el return, se le ha dado un valor y, como ya decíamos, dentro de la función return global también incluimos un console log, que es justo lo que ha hecho. Podemos ver aquí en la parte inferior la nueva variable conteniendo una referencia al módulo importado y el valor retornado. Es lo que tenemos en esta parte. Pero observa cómo no aparece ninguna referencia al valor global de alto nivel del propio módulo. Este no aparece en ningún sitio. Así que aunque las funciones del módulo han funcionado en este otro módulo, las funciones del módulo importado, no se puede acceder a esas variables de alto nivel. Es importante entender esto para escribir el código y, en definitiva, lo que permite, sobre todo, la razón de que se haga así, es evitar posibles conflictos de nombres de variables cuando se utilizan módulos importados dentro de otros módulos, y podría ser que hubiera variables con el mismo nombre en varios de los módulos. Los desarrolladores de este modo están ya seguros de que eso no va a ocurrir. El segundo de los objetos del core de Node que vamos a ver es el objeto process. Cada aplicación Node es una instancia de un objeto process Node y, como tal, llega con una serie de funcionalidades ya preconstruidas. Muchos de los métodos y propiedades del objeto process Node proveen información o identificación sobre la aplicación y su entorno. Y aquí podemos ver algunos de los métodos y procesos más utilizados de este objeto global process. El método process_check_path devuelve la ruta de ejecución para la aplicación Node. Process_version nos provee la versión de Node que estamos utilizando, y process_platform identifica la plataforma del servidor. Veámoslo en la consola desde REPL. Los tres que acabamos de decir, los tres métodos. El primero es check_path, nos indica la ruta a donde se encuentra NodeX. El método process_version, que nos indica la versión de Node que estamos utilizando, y el método process_platform, que nos indica el sistema operativo, la plataforma desde la cual estamos trabajando. Este objeto process también incluye los strings denominados stdio de input-output, que son los tres que podemos ver aquí en pantalla: stdin, stdout y stdr. Tanto stdin como stdout son asíncronos y se puede leer en ellos como escribir en ellos. Y el tercero, el string stdr, que es un string síncrono y de bloqueo. Vamos a crear un ejemplo práctico que demuestre cómo leer y escribir datos mediante el uso de los métodos stdin y stout. Lo que va a hacer el código es escuchar los datos con el uso de stdin y posteriormente repetirlos e imprimirlos en pantalla con stdout.
La aplicación en concreto es la que vemos aquí en pantalla. Para empezar, el string stdin está pausado por defecto, así que tenemos que emitir una llamada a resume para que se inicie y poder enviar datos. En las otras dos líneas, como vemos, lo que hacemos es leer el contenido de stdin, que será lo que vayamos escribiendo en pantalla, y posteriormente hacer que se escriba de nuevo, actuando como un eco, mediante el uso de stdout_write. Si cargamos esa aplicación, ahora ya nos encontramos dentro de ella, y a medida que vayamos escribiendo algo, se irá replicando como si fuera un eco. Podemos verlo. Y en cada caso va repitiendo mediante el uso de stdin lo lee y con stdout lo escribe. Otro método útil del objeto process es memory_usage, que nos dice cuánta memoria está usando la aplicación Node. Puede ser útil para mejoras de rendimiento, pero también para información general sobre la aplicación. Podemos verlo en funcionamiento desde cualquier contexto de Node. Ahí tenemos el resultado, con una estructura en la cual la información heap total y heap used hace referencia a el motor V8, que ya sabemos que usa Node. Y el último método de process que vamos a cubrir es el de process nesTick, que utilizamos cuando queremos retrasar alguna función por alguna razón, pero queremos que se retrase asíncronamente. Un buen ejemplo puede ser si estamos creando una nueva función que incluye como parámetro una función de respuesta, pero queremos asegurarnos que esa respuesta sea verdaderamente asíncrona. El código que tenemos en pantalla es un buen ejemplo de su uso. Como vemos, esta función incluye como un parámetro de respuesta la función callback. Si solo llamáramos a esta función callback, entonces la acción sería síncrona. De este modo, la función callback no será llamada hasta que tenga lugar el siguiente tick, que es lo que se denomina en Node al siguiente evento de loop cuando está teniendo lugar. Si has trabajado antes con JavaScript, sabrás que es probable conseguir algo muy similar utilizando setTimeout y pasándole como valor un retraso de 0 milisegundos. Sin embargo, la eficiencia de la utilización es claramente mayor mediante el uso de este método del objeto process nesTick. Vamos con el último objeto global que vamos a ver en este video tutorial, que es la clase buffer. La clase buffer es un modo de manejar datos binarios en Node. Muy pronto hablaremos de strings, de server y de sockets, y ahí veremos que en muchas ocasiones los strings son datos binarios en lugar de strings, y para convertir los datos binarios a string, la codificación de los datos para el socket string se cambia usando el método setEncoding. Para crear un buffer desde un string, en general crearemos un nuevo buffer. Aquí podemos ver en pantalla el ejemplo de código. Si creamos un buffer para contener un string, podemos pasarle un segundo parámetro opcional con la codificación.
Las codificaciones posibles no son las que vemos aquí en pantalla. ASCII de 7 bits, UTF-8, el Unicode Multibyte, USC2, que es el Unicode, los caracteres Unicode el Lidl, que solo ocupan 2 bytes. La codificación base 64 y hexadecimal, que codifica cada byte como 2 caracteres hexadecimales. Todos estos tipos de codificación podemos pasarlas como parámetro cuando estamos usando buffer. Podemos también escribir un string a un buffer ya existente, proveyendo opcionalmente un offset, un tamaño y una codificación. Aquí vemos un ejemplo de código. Si no le pasamos más parámetros, el offset por defecto es 0, el tamaño por defecto es igual al tamaño del buffer menos el offset y la codificación es UTF-8. De nuevo contamos con distintos métodos para leer y para escribir distintos tipos de datos al buffer. Aquí vemos, por ejemplo, buffer reading nt8 y buffer write uint8. Serían 2 ejemplos. Hay más. A medida que vayamos avanzando en el curso y escribiendo código, iremos usando todos estos objetos y sus métodos y propiedades. Pero por hoy quedamos aquí. En el próximo video tutorial seguiremos profundizando en el núcleo de Node, en el Node Core. Pero por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.